Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Vijana Vallabha Girivaradhari Vijana Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Shodhanandana Braja Janaranjana Shodhanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Panachari Jamuna Tira Panachari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Shodhanandana Brajajanaranjana Shodhanandana Brajajanaranjana Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Sisi Radha Madhava Ki Jai Antaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Go Premanandi Hari Hari Go Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Shaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavari Paschachara Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Panchakapaturvyascha Kripasindhabhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangolangayati Girim Akrapatamaham Vande Siguru Dinatarina. So we were asked to talk about. Me pidieron que hablara sobre Kartika. And that's going to begin in about a week or less. Va a comenzar en una semana o menos de una semana. So the ideas of this class would be Así to que la idea prepare our es, consciousness. así que la idea es establecer el contexto, Prepare some plans, what we want to do. hacer algunos planes de lo que queremos hacer, what we don't want to do, qué es lo que no queremos hacer, and to use Kartik as a impetus to maybe make some breakthroughs. Y usar Kartik como un ímpetus para hacer algún arreglos, algunas modificaciones. So that's what we're going to do. I'm just closing some. Es lo que vamos a hacer, solo estoy cerrando unas ventanas. The more I have Mientras open, más tengo abierto, más lento es mi internet. Okay. So, así que there's a lot of there are a lot of shlokas in Skanda Purana and Padma Purana about the benefits of Kartik. Hay muchos shlokas en el Skandara Purana y Padma Purana sobre los beneficios del mes de Kartik. So one shloka you may have heard goes like this. Y un shloka que tal vez escucharon va así.
Satya es el mejor de todos los yugas. The Vedas are the best of all scriptures. Los de los Vedas de las mejores Ganga is the best escrituras. of all rivers. Ganga es el mejor de los ríos. And Kartik is the best of all months because it's Y most Kartik dear es to el Krishna. mejor de todos los meses porque es el más querido para Krishna. So the month of Kartik has two names. One name is the month of Damodar. El mes de Kartik tiene dos nombres. Uno es el mes de Damodar. So that's named after, as we know, Lord Damodar, who was Y tied es, up in this month. y es el mes que, como conocemos, el señor Damodar es el mes Damodar. And it's also named after Radharani, or Jeshwari. Y también es nombrado desde Radharani. And that's really why this is Krishna's favorite month. Y de hecho named after Radharani. es por eso es que es el mes favorito de Krishna, porque es el nombrado después de Radharani. So in our calendar, different months have different names of Vishnu or Krishna. So Damodar just comes up at this time. That's the name of the month. But specifically, it's named after Radharani. Y bueno, en nuestros meses védicos, pues cada nombre tiene un nombre de Krishna, pero específicamente este mes viene con el nombre de Damodar, pero está nombrado por Radharani específicamente. So that means that by doing some vrata, some vows during Kartik, we get to please Radharani. Y significa que por medio de hacer sombratas es para cumplir a Radharani, hacer a complacer Radharani. And of course, if we please Radharani, everything is good. Y por supuesto, si complacemos a Radharani, todo está bien. Okay. Now, there's a verse in Skanda Purana. Ahora hay un verso en el Nanda Purana, Kanda Purana. It's good to know this verse. Y es bueno conocer este verso. So it says, whatever your normal diet is, if you could give up something that you like to eat during the month of Kartik, then you will go back to Krishna just by doing that. Dice, bueno, cualquier cosa que te guste hacer, si tú renuncias a eso en el mes de Kartik, tú vas de vuelta con Dios. So we're going to talk a little more about, kind of vratas we can make. But I just thought that was an interesting verse. Así que vamos a hablar un poco más acerca del nombre de Kartik, pero creí que era interesante este verso. Another verse, I believe, from Padma Purana, it says, all the sins you could acquire over millions of kalpas are destroyed by offering a lamp during Kartik. Y otro verso que dice que todos los pecados que hayas comido en 1000 kalpas son destruidos si ofreces una lámpara en el mes de Kartika. Now, of course, you might say, but all sins are destroyed by chanting the holy name. Y por supuesto pueden decir todos los pecados son destruidos por cantar el santo nombre. And that's true. Y eso es verdad. But these verses are just showing that the month of Kartik is very powerful. And by taking advantage of this month, your chanting will get better. Pero estas fuentes solo muestran que por estar en el mes de Kartika las cosas mejoran y bueno. So you'll find different verses and different stories in Shastra that will describe the power of Kartik. Van a encontrar diferentes versos en los Shastras y que describen lo poderoso del mes de Kartika. So one of the things that we do, and you should make sure you do, even if you don't live in a temple, is offer a lamp, a candle, a flame every day. That's a very important part of Kartik. Una de las cosas que nosotros hacemos y que pueden hacer en casa si no están cerca del templo es ofrecer una lámpara, una vela, algo todos los días. Even if it's just in your home, a simple,
1-minute offering to a picture. You should do it every day. Incluso si están en su casa, si tienen una pequeña foto, deberían de hacerlo todos los días. Que es una ofrenda de un minuto, hay que hacerlo todos los días. So many benefits that you get during Kartik, and everything is increased like a millionfold. Y la razón de esto es porque obtienes muchos beneficios en el mes de Kartika y esto se incrementa como millones de veces. So I think we can look at Kartik as a very sacred time for us, kind of like in Islam they have Ramadan, it's a sacred month. So it's like a time to make some breakthrough in your spiritual life. Y creo que para nosotros Kartika es como este mes de Ramadán, donde del Islam, y para es como un mes para hacer un avance. Yeah, so that's just kind of how we can frame Kartik within our mind, that this is an opportunity to make some significant breakthrough in my spiritual life. Es como podemos tener esta apertura en mi mente de hacer de Kartik un mes significativo en nuestra vida. And so you have these different verses which explain the power of Kartik to encourage us that we can make a lot of advancement by observing some vows during Kartik, and we can get a lot of power as well. Y por eso es que tenemos tantos versos que nos hablan que podemos tener mucho avance en nuestra vida en este mes, si hacemos ciertos ajustes. There's a verse, not sure where it's from, that says that everything that Dhruva Maharaj was able to achieve in his life, seeing Krishna and all that happened after that, said he all achieved that because he went when he was a child to Mathura and he did the Kartik Vrata there. Y hay unos versos donde mencionan que Dhruva Maharaj todos los éxitos que pudo haber tenido los hizo porque cuando era joven él iba hacia Arctic y ofrecía una lámpara todos los días. One story that's often told about the power of Kartik is a story about a mouse. Hay una historia que siempre me gusta contar es sobre el mes de Kartika, es la historia sobre un ratón. So this mouse, I guess mice they like ghee, so he used to, suck ghee wherever he could find it in the temple. Así que bueno, a los ratones les gusta el guía, así que solía buscarlo donde sea que lo pudiera encontrar en el templo. So one day he got on the altar and there were ghee wicks burning, and so he started sucking one of the burning ghee wicks. Y así una vez fue al templo y había una velita de ghee que estaba quemándose, entonces empezó a chupar la velita, del ghee de la velita. And he caught on fire. Y se prendió right on the altar. En el altar. And he was trying to put the fire out and jumping up and down. Y estaban tratando de brincar arriba abajo en el fuego, tratando de bajarlo. Unfortunately, but as it turns out, fortunately, he completely burned and died. Desafortunadamente, el ratoncito completamente se quemó y murió. And when you do Artik, you kind of jump up and down with your ghee lamp, right? In front of the deity. So the deity took it as an arti. So the mouse got to do artik for the deity. Entonces, pues cuando haces artik mueves la vela, ¿no? Enfrente a la deidad. Entonces la deidad lo tomó como si el ratoncito estuviera haciendo artik a él, porque estaba prendido, estaba brincando. And then he was liberated. Y después se liberó. So Krishna, because this month represents Radharani and Radharani represents compassion, then Krishna, he's more compassionate this month, so he's more willing to fulfill our desires.
porque este mes representa Radharani y Radharani es más compasiva que Krishna, entonces este es un mes muy compasivo para nosotros que podemos tomar So maybe ventajas. maybe there's something you need that you've been praying for and you haven't got it. Maybe you'll get it this month because now Krishna's in a more giving mood. Tal vez hay algo que tú necesitas y bueno, Krishna no te lo ha dado, pero Krishna te lo va a dar porque estás en este humor. He's more in Radharani's mood this month. Está en el humor más en el humor de Radharani en este mes. So, as we said, whatever you do this month, it has millions of times more benefits. So, chant more japa. Do, whatever you do, it's just going to be so much more beneficial for you. Así que como lo hicimos, cualquier cosa que hagas en este mes vas a tener más millones de beneficios más si lo haces. So, as I said, this class was about preparing for Kartik. What do we want to do? What austerity? Así que como esta clase es para prepararnos para el mes de Kartika, así que ¿qué queremos hacer? ¿Qué austeridad queremos people ask hacer? me, they say, what austerity are you going to do this month? Y a veces las personas me preguntan qué tipo de austeridad quieres hacer este mes. And I say, I often say, but I'm already at the limit of my austerity. That's the way I normally live. Frecuentemente digo, este es el límite de mi austeridad, así es como frecuentemente lo hago. Of course, I can do more austerity. Por supuesto, puedo hacer más de austeridad. But I usually answer, I say, well, I think the biggest austerity is to actually listen to our rounds. Pero de hecho, pienso que la mayor austeridad es escuchar nuestras rondas. Before we get too involved in all kinds of austerities we could do, maybe we should first focus on the austerity of controlling this crazy mind that wants to travel throughout the three worlds. Antes de que busquemos cualquier otro tipo de austeridad para hacer, lo primero que tenemos que hacer es tratar de controlar esta mente que está tratando de viajar por los tres mundos y enfocarnos en cantar nuestras rondas. It's like, well, I'm reducing my eating, I'm reducing my sleeping, but my rounds are horrible. No, start in the most important thing. Voy a reducir mi dormir, ya reduje lo que como, pero mis rondas son horribles. No, comienza donde es el punto central. Sometimes actually it's painful to Algunas try to be veces present to the holy name because the mind wants to just do what it wants. So that's a big austerity, I think. Algunas veces es hasta doloroso tratar de concentrarte en el santo nombre porque la mente solo quiere hacer lo que quiere. But you can do other things as well that will help in your spiritual life. Pero también puedes hacer otras cosas también que te ayuden en tu vida espiritual. Like we said, maybe there's something you like to eat. Como dijimos, tal vez hay algo que te guste comer. This month I won't eat any sweets because I'm addicted to sweets, so that will be a big austerity. Este mes no voy a comer ningún dulce porque soy adicto a los dulces, así que esa sería una gran austeridad. And for the first few days you'll have withdrawal symptoms. Y por los primeros días tienes síntomas de abstinencia como un adicto de drogas. Maybe you can make a vow not to eat any wheat. We're all addicted to wheat. Tal vez haces un voto para no comer nada de trigo. ¿Sabían que todos somos adictos al trigo? Or no paneer during Kartik. Paneer is your favorite food. O no paneer durante el Kartik porque paneer es tu comida favorita. Of course, if you make a sacrifice, you don't want to spend the whole month thinking about the thing that you gave up rather than thinking about Krishna. So. Por supuesto, si haces todo un sacrificio, debes de pensar en unas cosas para evolucionar, para estar pensando en Krishna.
Yeah, sometimes that happens. So then that's counterproductive. Algunas veces eso pasa, entonces es productivo. I gave up sweets and instead of thinking of Krishna, I'm thinking of sweets. O se la pasas pensando en eso que renunciaste, renuncia a los dulces, pero en lugar de pensar en Krishna me la vivo pensando en los dulces, entonces es contraproducente. So, another thing you can do is choose some obstacle, some anartha, some character flaw that you want to correct, and work on that during this month. Y otra cosa que pueden hacer es coger una narta, algo que quieras, un obstáculo, algo que quieras corregir para trabajar en este mes. This month I won't criticize anybody. Este mes no voy a criticar a nadie. No, you can try to do that, yeah. Ja, 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 ja. No, puedes intentar hacerlo. This month I will try not to. Este mes no voy a intentar no y un espacio en blanco. Become angry. En molestarme. Anything. Be unkind, cualquier cosa, unfair, ser amable, no ser amable, no ser injusto. Así. This month I will read one verse of Bhagavad Gita every day. Este mes voy a leer un verso del Bhagavad Gita todos los días. There's a verse that says, if during Kartik you read one verse of Bhagavad Gita every day, you get the benefit of reading all the Puranas. Hay un verso que dice que si este mes tú lees un verso de Bhagavad Gita todos los días, vas a tener todos los beneficios de los Puranas. Es un buen arreglo. All bona fide residents of Kali Yuga will like that one. Todos los residentes fidedignos del Kali Yuga van a querer eso porque son flojos. And how long does it take to chant, read one verse of Bhagavad Gita? ¿Y cuánto toma leer un verso del Bhagavad Gita? 30 segundos. ¿Cuánto? 30 секунд или что-то типа такого. Не такая уж большая инвестиция. Of course, you could make any vow to read a chapter every day, just the verses. Por supuesto, puedes hacer un voto de leer un capítulo todos los días, un significado, algo así. Прочитать главу за день или там несколько стихов, таким образом. Или комментарий. You have about a week to think what it is you would like to give up, what it is you'd like to do, what obstacle you'd like to deal with, overcome, stop doing. Así que tienes una semana para pensar qué es lo que te gustaría hacer, qué obstáculo te gustaría enfrentar. От чего-то отказаться или наоборот что-то сделать или преодолеть какое-то препятствие. Yeah. And then we want to sing the Damodar song every day, even if you're not in the temple, sing it at home. Y queremos cantar la canción de Damodar todos los días, incluso si no estás en el templo, sería bueno cantarla. And there's another shloka that says they have these sacrifices, horse sacrifices that kings would perform. And just offering a candle is like offering 100 sacrifices, the benefit of 100 sacrifices. We're not interested in those benefits, but the purification of that activity is very powerful. Y estos shlokas que menciona que hay estos sacrificios, ¿no? Estos beneficios que uno puede realizar en esta época. Это будет как будто сотни этих жертвоприношений. Не то, что мы в них заинтересованы, но вот это огромное очищение, которое это все приносит. Yes. So the idea is that main idea of what we've been talking about is that during Kartik, your sadhana should be better than usual. Y bueno, la principal idea es que durante Kartik tu sadhana debería ser mejor. And so we always say that, Chaturmasya Kartik is a month to do some tapasya, some austerity. Y siempre decimos que Chaturmasya es un mes para hacer tapasya, austeridad. So
Prabhupada defines the word austerity in his books as accepting some bodily discomfort for the sake of spiritual advancement. Y Prabhupada define esta palabra austeridad como un desconfort corporal определенного телесного дискомфорта que, ради духовного продвижения. que te permite hacer un avance. And we can add the mind and emotions because they're part of the body to that, mental discomfort, emotional discomfort. Y podemos agregar la mente y las emociones. I should do it. Porque también se sientan este desconfort y si es bueno para mi vida espiritual debería hacerlo. Просто, но часть всего это поможет нам духовно продвинуться. So we were talking about doing austerities such that you won't go crazy by giving up something. Y estábamos hablando acerca de hacer austeridades para que tú, pero no estas que te enloquezcas. And then there's another possible pitfall. If you're doing austerities, you might start thinking, I'm austere. Y hay otra consecuencia posible que si comienzas a hacer austeridades, vas a pensar, soy austero. I'm the king or queen of tapasya. Soy el rey o la reina de la tapasya. And so then the tapasya causes you to become proud. So it backfires. Así que la tapasya te hace volverte orgulloso. Así que eso es contraproducente. So when we do austerity, we just have to be careful not to become proud of our austerities. Así que cuando hacemos austeridad debemos de ser cuidadosos de no volvernos orgullosos por nuestras austeridades. Yeah. And of course our philosophy is you don't capture Krishna by some mechanical process. By just doing some austerity, then I will get love of Krishna. It doesn't work that way. Por supuesto, nuestra lógica es que no atrapamos a Krishna solo por hacer unas austeridades. No funciona de esta manera. So ultimately, we capture Krishna by our love, but the austerity, the sacrifice, if it's a exhibition of our love, then we can capture Krishna that way, but not by the austerity in and of itself. Y en otra instancia es que, en la última instancia es que nosotros atrapamos a Krishna por el resultado de la austeridad, pero no por la austeridad en sí misma, que esa austeridad es atractiva para Krishna. I want to tell you a story that I experienced that's similar to what we can experience during Kartika. Les voy a contar una historia similar que podemos experimentar durante el mes de Kartika. I was living in Vrindavan in the late 90s. Estaba viviendo en Vrindavan a final de los 90s. At that time there was a lot of classes on very high topics. Y en ese momento había clases muy elevadas con temas muy elevados. Aspects of Leela. Los aspectos íntimos del Lila. And I was thinking, why all these high topics? Y estaba This is not really our standard. Yo estaba pensando que estos eran temas muy elevados, que realmente no era nuestro estándar. And I think it was more that I lacked the attraction for them than was actually something wrong with devotees talking about these things. Y era más allá de que me faltaba la atracción a esto, sino que estaba mal que los devotos estuvieran hablando de esto. Что-то было неправильно с тем преданным, который говорил о них. So one day I did Govardhan Parikrama, walking around Govardhan and just chanting the whole time. Así que un día hice el parikram de Govardhan y estuve cantando todo el tiempo. And after I did the Parikrama, like that evening, I became extremely attracted to hearing all those leelas and pastimes in Vrindavan and about Vrindavan that I was before saying, why do we need to talk about all this stuff? Y después de haber hecho el parikram me sentí extremadamente atraído a escuchar acerca de todos los lilas que pasan ahí en Vrindavan. Y antes no estaba atraído a esto, pero después me sentí como que ya tenía ese deseo de escucharlos. So it shows us that the award of austerity
is attraction to Krishna, to seeing him, to chanting about him, to hearing about him. Así que nos muestra que la palabra atracción es un síntoma para atraer a Krishna, para verlo. Проявляет в нас привязанность к Кришне. So, due to the immigration laws, we're not going to be able to be in India for Kartik. Así que durante la inmigración no fue capaz de ir a India de Kartik. That's the best you can do. Y entonces tal vez puede ser los últimos días lo mejor que se puede hacer. But puede que llegues ahí. By doing Kartik wherever we are, I think we can have that same experience I had, like a kind of like a breakthrough. And Krishna consciousness becomes, it just like opens up to us on a different level. Si hacemos Kartik en donde sea que estemos, creo que podemos tener como esa transformación como la que yo tuve, ¿no? Sobre escuchar de los pasatiempos de Krishna. You know, one way of looking at it is like, let's say you're overweight and you're going to like an exercise camp for a month, and you say, oh, this is a great opportunity to get in shape. I'll be there for a month. You're looking forward to like making some breakthrough in your health. Y una forma de verlo es que, por ejemplo, tú quieres ser más saludable, ¿no? Y puedes decir, bueno, este mes es como el mes para poder empezar a hacer ejercicio, ¿no? Entonces es como una forma, una transformación, así que tú lo puedes ver también de esta manera. So Maxim, he's going to go, let's say Maxim goes to a training camp and he thinks, in a month I'll look like Arnold Schwarzenegger. I've got 1 month to really, you know, build my body. Digamos que Maxim va me empiezo a hacer ejercicio y dice, en un mes voy a estar como Schwarzenegger. Yeah, but on my own, I probably, you know, wouldn't be able to work out that much. You know, but I'm going to go to this camp and we're going to make a huge breakthrough. So Kartik's a little bit like that. It's like, this is the time we can make some breakthroughs. Pero por mí mismo no puedo lograrlo, así que este mes voy a ir a este campamento de entrenamiento para acabar muy fuerte, ¿no? Así que Kartik es como el mes para este descubrimiento, para esta nueva etapa. My main point is enter Kartik with some plan to make some kind of breakthrough in your devotional service. Así que mi pensamiento es que es entrar a Kartik como para hacer un descubrimiento, hacer una nueva etapa en tu servicio devocional. Hacer algo que tú normalmente no haces o quitar algo de ti que normalmente no lo quitarías. And again, at least for sure, offering a candle or a lamp and chanting Damodar Ashtakam every day. Y por lo menos ofrecer todos los días una luz, una velita y cantar Damodar Ashtakam todos los días. If you live near a temple, you could go to Mangalarti every day if you're not going already. Si viven en un templo pueden ir a Mangalarti todos los días y si no van no pueden ir. You can't go to Mangalarti, you could go every evening, just do something. Vayan a Mangalarti o vayan todas las tardes, solo hagan algo. So one of the things you see in devotional services, Krishna is always like making deals with his devotees. Okay, here, this month we have a deal for you, you know, you're going to get a special push. Así que siempre en lo que vemos en el servicio devocional es que Krishna siempre está haciendo arreglos con sus devotos. Aquí tienes este mes, es un arreglo para que puedas tener estos beneficios. So you go to Vrindavan. Normally, everything you do in Vrindavan is 1,000 times more potent. Then you multiply that by 1,000,000 during Kartik, and so your rounds are like 1,000,000,000 times more powerful. Your service, you get 1,000,000 times more benefit. What a deal! Así que vas a Vrindavan en Kartik y tú tienes un beneficio que es 1,000,000 de veces más de lo que haces. Así que es un gran arreglo, un muy buen arreglo. Hey, Prabhu, they're having a deal. They're selling brand new cars for 1/4 of the price. You should go get a brand new car.
I'll go tomorrow. You go tomorrow, they're all sold. So Ну, it's Прабhu, здесь something like такая that. акция. Они Prabhu, предложили tienes un машины arreglo по de que 25% están цены vendiendo всего лишь. un nuevo carro. Muy Я bien, завтра es un muy скажу. buen Нет, arreglo. если вы завтра No, пойдете, no puedo уже ir все hoy, будет iré раскуплено. mañana. So when Krishna is offering you some opportunity to make advancement very easily, definitely take advantage of it. Así que si Krishna te está ofreciendo una oportunidad para tener un avance fácilmente, definitivamente tienes que tomarla. Yeah, because there's so much in Krishna consciousness that we are not getting at the present moment, but it's waiting for us. So Kartika is an opportunity to maybe experience and realize something we haven't yet experienced and realized. Así que hay tanto en la conciencia de Krishna que podemos hacer para el placer de Krishna y que podemos tomar en ventaja, que deberíamos hacerlo. И должны воспользоваться и ощутить и получить эти реализации. So what do you think? Así que, ¿qué A little piensan? austerity is okay? ¿Un poco de austeridad está bien? Krishna really appreciates it if you're attached to something and you give it up. Something that maybe you're attached to, but it's not really helping you. Like, you're watching movies or whatever it is you're doing, listening to music. You go, okay, Kartik, no movies, no music, no this, no that. Yeah. Krishna will appreciate that. Krishna siempre aprecia lo que esas austeridades que haces por él. Si estás muy apegado a las películas, a la música, digas, bueno, este mes no voy a hacerlo, y bueno, eso Krishna lo aprecia. Yeah, then maybe you can think, okay, that half hour that I waste time every day scrolling through whatever I scroll through, I could just chant extra rounds. Y bueno, esa hora que yo desperdicié viendo cosas sin sentido, bueno, puedo usarlas para leer o cantar Hare Krishna, así que podría hacerlo. You know, in the 5th canto, there's a planet called TikTok, and it says that people who are attached to TikTok go to TikTok Loka. Did you know that? En el 5º canto se menciona que hay un planeta que se llama, ahorita le digo cómo se llama porque no sé. There's another one for Facebook. Que se llama TikTok y que es y que las personas que hacen desperdician su tiempo van a ese planeta. Yeah. So, y otro planeta que se llama Facebook. Of the class, up until we have questions, we could talk a little bit about the significance of the Damodar Lila. Y bueno, este es el final de la clase, a menos que tengamos preguntas, y quisiera hablar un poco de los lilas de Damodar. This lila, I mean, it teaches many things. One of the things that is most clear is how you can't capture Krishna with your own austerity. Y bueno, estos lilas son muy interesantes porque muestran cómo puedes cautivar a Krishna por tu propia austeridad. You can't say, Krishna, okay, I'm going to chant 50 rounds a day, so you have to give me this result. Puedes decir, Krishna, voy a cantar 15 rondas al día, así que tienes que darme este resultado. 50 кругов каждый день, поэтому ты мне должен дать вот такой-то результат. Нет, бхакти таким образом не работает. Just like you can't tell your Guru Maharaj, I've been chanting 25 rounds a day for the last 3 weeks, so you have to give me Brahman initiation next week. You can't do that. You have to earn it. Es como si le dices a tu gurú, he estado cantando 25 rondas al día, así que me tienes que dar la iniciación brahmínica. No lo puedes hacer de esa forma. Why are you not giving me Brahman initiation? I deserve it. You should give it to me right now. ¿Por qué no me estás dando iniciación brahmínica? Me la debes de dar ahora mismo, esta semana. Now you think I'm being funny, but these are true stories. Y piensa que estoy siendo gracioso, pero estas son historias verdaderas. So as we know from Bhagavatam, Krishna is controlled by love. Y como sabemos por el Bhagavad Gita, Krishna está siendo controlado por el amor.
So this whole story shows how Krishna is controlled by love. Así que esta Y historia esta muestra cómo история Krishna está демонстрирует, как controlado por el amor. Кришной можно реально управлять любовью. So in the beginning, Krishna was playing with Mother Yasoda in the sense that it didn't matter how much rope she had, it couldn't tie him up somehow or other mystically. It just didn't work. En el principio Krishna solo estaba jugando con Madre Yashoda porque fantásticamente no importaba qué tanta cuerda tenía, realmente no lo podía atar. Она не была способна связать его. Yeah, so if you know the story, what happened was every attempt failed, and she had, I think she had something like 2 miles, eventually had like 2 miles worth of rope, just some outrageously long amounts of rope, and it didn't work. Y si saben la historia, era un intento por tratar de amarrarlo y tenía una cantidad extraordinaria de cuerda, era como 3 kilómetros de cuerda y aún así no lo podía amarrar, no la alcanzaba. And she was like trying the whole day to tie him up, like the whole day this was going on. Y todo el día pasó, intentó todo el día tratar de amarrarlo. So if Krishna doesn't allow you to tie him up, you can have all the ropes in the world. It's not going to be enough. Si Krishna no te permite que lo amarres, tú puedes tener todas las cuerdas del mundo y aún así no lo vas a lograr. I don't know if you know this, but she finally tied him up with a hair tie. No sé A hair tie out of her hair. That's how she tied him up, somehow. No sé si lo han anotado, pero de alguna forma ella lo terminó de amarrar con su cola de caballo, el pelo. Con eso fue que la amarró. It's kind of like, one sense you could make an analogy of, all those ropes are like doing big service, and the hair tie is like doing little service. But the big service, it wasn't enough to please Krishna. Wasn't ready to be bound by that big service, but bound by little hair tie. Puede ustedes que piensen, bueno, ¿cómo fue posible eso, no? La realidad es que por todas las cuerdas no eran suficientes, pero tener ese pelo de la cola de caballo de la madre Yashoda era todo lo que necesitaba para lograr ser amarrado. Damodar Ashtakam, it says Damodar was bound, although it looks like he was bound by ropes, he was bound by the affection. Y por eso el Damodar Ashtoka es así, ¿no? Parece que fue amarrado por esa cuerda de amor, esa cuerda de afecto. And I think this is important because the whole point of Krishna consciousness is to develop love for Krishna. Y creo que es importante porque todo el punto en el amor de la conciencia de Krishna es el amor por Krishna. The whole problem is that we love everything but Krishna. Y todo el problema es que amamos a todos y a Krishna. I was just thinking yesterday. Pero no a Krishna. Estaba pensando eso ayer. We got some little tablets, digestive tablets. So I have an Indian store. So I take them after I eat, but after like 5 hours, I'm really hungry. Tengo unas pastillas para la digestión que las tomo que coma, pero después de 5 horas ya estoy muy hambriento. So my house is up about a minute away, 45 seconds away. So I stay in my office and I work as much as I can till I'm really, really hungry, and then I go up for lunch. Entonces mi casa está como a 1 minuto 45 segundos caminando de mi oficina y yo me quedo en mi oficina trabajando todo lo que puedo hasta que realmente tengo mucha hambre. And at a certain point when you're really hungry, all you can think about is eating. Y saben que en algún punto cuando estás muy hambriento, lo único que puedes pensar es en comer. So that's been amplified by these digestive tablets. Y esto ha sido amplificado por estas pastillas para la digestión. So I was thinking, the last few days I was thinking, I
I really am attached to eating, like more than I realized. Y More los, than I ever y thought of. los últimos días estaba pensando, realmente estoy apegado a Последние comer. несколько дней я размышлял, потому что я настолько на самом деле привязан к еде, да, больше, чем я когда-либо ранее осознавал. Because when I become really hungry, I just have to eat. Porque cuando estoy muy Потому что когда hambriento, я solo становлюсь tengo que comer. по-настоящему голодным, мне реально нужно поесть. Have you ever been like that? So Ah. hungry, you wouldn't even cook, you just eat something. ¿Alguna vez han Whatever. estado tan Rotten hambrientos food que in the ni fridge. siquiera You just have to cocinan eat. algo, solo comen lo que что-нибудь hay, подобное, то, verduras что настолько cocidas, голодные, digo что даже не crudas, можете себе algo? приготовить, просто находите что-то полусвежее в холодильнике. So much love for the body, it's amazing. Hay tanto amor para el Столько cuerpo que es любви к телу, increíble. удивительно. Yeah, so now by meditating on this lila, we get some understanding of this other kind of love. Y por medio de meditar en Так, este lila, медитируя на tenemos эту tanto лилу, мы entendimiento de este tipo de получаем amor. определенное понимание, то, что есть и другой тип любви. And it's said that Mother Yasoda's love was almost on the level of Radharani's love. Y se dice que el amor de la madre Yashoda está casi en el nivel del amor de Radharani. На уровне любви Шримати Радхарани. So, you know, this story, at least for me, it's really an opportunity just to meditate more deeply on what love of Krishna means in this, because there's so many interactions that are going on between Krishna and Yasoda, and they're all exchanges of very deep love. Así que esta historia muestra profundamente qué tan profundo es este amor de la madre Yashoda con Krishna. Потому что здесь есть столько интересных моментов общения между Кришной и Ешодой. Что же это на самом деле? And the whole goal is to love Krishna. And here, this month, this Leela is in front of us to inspire us and help us understand what love is. Y todo el punto es escuchar los lilas y ayudarnos a entender lo que es el amor. Эта лила, она здесь для того, чтобы помочь нам понять, что же такое любовь. Krishna was frustrating Mother Yasoda because he wanted to bring out more love from her heart. Krishna estaba molestando, estaba con la madre Yashoda porque quería traer más corazón de su corazón. And when he sees her love, it gives him the greatest satisfaction. Y cuando ve el amor de ella hacia él, le da la mayor satisfacción. So, like we in this world, we're actually, in many ways, more interested in things than in love. Y aquí en este amor, nosotros estamos interesadas en más cosas que en el amor. But Krishna is not like that. Pero Krishna no es así. So if you study Krishna Lila, you start to understand how, for him, you know, he's not attracted to anything material. So what's left for him to enjoy? Así que puedes entender que él no está atraído a nada material. Entonces, ¿qué es lo que está buscando disfrutar si no es raza? Es el lila. Единственная это раса, он наслаждается. Well, you could think, oh, I'm going to satisfy Krishna with I'm going to sing nice, or I'm going to cook nicely, or whatever. But actually, we're understanding from this Leela that none of that's really matters unless it's facilitating love, because that's the only thing that Krishna wants.
Y bueno, podemos ofrecerle una buena canción, ofrecerle una buena comida a Krishna, algo, pero en este mundo realmente lo único, no hay un interés en nada más que por el amor. Of course, Es lo más activities valioso. can demonstrate love. Por supuesto But que it's las the love that he's attracted. That's the love that is his. That's what makes him happy. por supuesto las actividades pueden demostrar amor, pero el amor es lo que es atractivo, es lo que lo hace a él ser feliz. And that's why there's a verse that says, when Krishna hears the Brahmins chanting Vedic mantras, it's not so satisfying, at least not as satisfying as when he hears his mother chastising him. Tenemos un verso que habla de cuando Krishna escucha que los mantras son adorados, no está tan satisfecho como cuando escuche su madre llamándolo. Those Vedic mantras are full of awe and reverence, and her chastisement is full of love. Perdón, el castigo de su madre. Nuestros mantras védicos están llenos de reverencia, pero los regaños de su madre están llenos de amor. So when we see the lila, we can think, here is a demonstration of love to help teach me, to help show me what is love, so that I can try to emulate it in my life as best as I can. Así que en estos lilas nosotros podemos ver que es estos regaños de la madre son una demostración de amor hacia él para demostrar que tanto le está amando. So it's described that, Krishna's playing around with Mother Yasoda, not letting her tie him up, but at one point she was making such an effort, he couldn't stand to see her suffer this way. Así que en un momento podemos en un momento vemos como Krishna está haciendo difícil para Madre Yasoda y no permite ser amarrado. Y llega un momento donde la ve tan cansada, tan exhausta que dice, bueno, está bien, y se permite ser amarrado por ella. So it's like saying, okay, you're engaging in service, so much service. At some point, Krishna's just going to go, okay, you've got me, control. And then whatever you want, he fulfills. Es como decir, bueno, tú estás ocupado en mucho servicio, estás haciendo tanto servicio, y entonces llega un momento donde Krishna te dice, está bien, cualquier cosa que quieras lo vas a obtener. So as he fulfilled Mother Yasoda's desire, which was to tie him, in the month of Kartik, he's quite inclined to fulfill your desire. Y así como está dispuesto a cumplir el deseo de la Madre Yashoda por medio de ser amarrado en el mes de Kartik, él está inclinado a cumplir tus deseos. Он будет предрасположен к тому, чтобы исполнить ваши желания. If you've ever wanted to leave Russia, this is the month to pray for it. Y si alguna vez quieren irse de Rusia, este es el mes para que oren por eso. Как раз в этот месяц нужно об этом молиться. This could be your big month. Это может стать вашим большим месяцем. Puede ser su gran mes. But there's some interesting points in this Leela, some philosophical points also. We could just discuss briefly and then take questions. Hay unos puntos muy interesantes puntos filosóficos muy interesantes en este mes para Krishna. Podemos tomar esos puntos y después tomar preguntas. Si tienen alguna pregunta la pueden poner y la paso aquí. Faking crying? Or was he really crying? Was he faking being afraid? Or was he really afraid? Krishna realmente tenía miedo o lo estaba fingiendo. ¿Realmente estaba fingiendo llorar o realmente estaba llorando? So this is a little bit of an intimate understanding of how the Leelas of Krishna work, but I'll explain it. Así que esto es un buen entendimiento de cómo funcionan los lilas de Krishna, es un buen entendimiento. Объясню это, потому что это интересно. Really, the question is, does Krishna, during this Leela, did he actually forget that he was God and just thought he was Jasoda's son and a young boy? Or did he remember that he was God and he was just
acting for the pleasure of Yashoda. По сути, вопрос в том, Y realmente él recordaba que era Dios en este humor de niño, o realmente estaba sintiéndose como un niño, realmente estaba sintiéndose que era Dios en este mes con llama de Yashoda. The way Krishna's pastimes work is that Yoga Maya arranges everything the way it needs to be arranged in order that there's the greatest exchange of love between Krishna and his devotees. La forma en la que estos pasatiempos pasan, es que de lilas pasan, es que Yogamaya arregla esto para que haya este increíble intercambio de amor en estas lilas. So in this particular lila, in order for it to work in the supreme way, Krishna needs to forget that he's God and just identify as Yashoda's little boy. Así que en este lila particular, Krishna olvida realmente quién era y tiene este papel de este niño pequeño. So Krishna becomes covered by Yogamaya so that he doesn't remember or know that he's the Supreme Lord. Así que Krishna se cubre por Yogamaya para que no pueda recordar para que no pueda recordar realmente quién es. And then when it's needed for him to know that he's the Supreme Personality of Godhead, Yogamaya will arrange that. Y después cuando se necesite, él va a recordar, por Yogamaya va a recordar que él es Dios. Así que Yogamaya arregla esto. Mother Yashoda had a stick. Madre Yashoda tiene un palo. Holding it up to Krishna, and Krishna was frightened, actually frightened. Madre Yashoda tenía este palo y lo está sacudiendo enfrente de Krishna, y Krishna de hecho estaba aterrorizado, de hecho sí estaba aterrorizado. Mother Yashoda had no intention of using the stick, but he didn't know that. Pero ella no tenía intención de usar este palo, pero obviamente él no lo sabía. The personality when Bhagavad Gita says Vedaham Samatitani, I know everything, didn't know whether Yashoda was going to use the stick or not, so he was actually afraid. La personalidad de Yashoda tenía un palo, pero realmente no sabía si lo iba a usar o no. O sea, obviamente ya no lo iba a usar, pero él no lo sabía. And he was being punished. He was also not only fearful, but he was crying. Y él iba a ser castigado, no solamente tenía miedo, sino estaba llorando. Plakata, plakata, how do you say? Плакать. Placket. Плакать. Placket. Placket. Placat, está preguntando cómo se dice To en cry ruso. means Llorar, placket. Yeah, so that was real for him. Así que eso era verdadero para él. And when Krishna saw that stick, he said, Mother Yashoda never pulled a stick on Krishna. So he was in shock, actually. Así que cuando Krishna vio el stick, la madre Yashoda realmente nunca le pegó a Krishna con ese palo, pero él estaba en shock. Interesting, right? Интересно, не правда ли? Yeah. Another interesting aspect of the Lila, y otro aspecto importante del lila, which can help us understand a little something about the spiritual world, que nos ayuda a entender un poco sobre el mundo espiritual, is the story of the milk boiling over. Es la historia de la leche que está hirviendo. You could hear in the kitchen. Puedes escuchar en la cocina. ¿Conocen este sonido? You're making sweet rice and you're not paying Arroz dulce. attention. You talk to somebody and do something else, you come back. Y haces otra cosa, sales de la cocina y regresas y está hirviendo la leche. Si alguna vez han hervido la leche, conocen ese sonido. How did the milk boil over? What was going on there? Así que cómo va cómo hierve la leche, se hierva. ¿Cómo es que la leche
¿Cómo es que la leche hierve y se tira? ¿Es una entidad viviente sola? Because the milk wanted to serve Krishna with its milk, and the milk thought, well, she's feeding Mother Yasoda her breast milk. I'm not going to be able to. Потому что молоко, оно Not going хотело... to be able to feed you. Porque la leche dice, yo quiero alimentarlo a Krishna, pero no puede porque la madre Yashoda está alimentándolo con su pecho, así que yo voy a hacer este ruido porque quiero alimentarlo. The milk is saying, stop breastfeeding Krishna. I want my milk to feed him. Y la leche dice, deja de alimentar, dale pecho a Krishna, yo quiero alimentarlo. Have you ever wanted to serve somebody really badly? ¿Alguna vez han querido servir a alguien así con muy mucho? Take that feeling and multiply it by 1,000,000, and that might be a fraction of the desire that milk had to serve Krishna. Tomen ese deseo y multiplícalo por 1,000,000. Esa va a ser una fracción del deseo que tenía la leche para alimentar a Krishna. So the milk is thinking, I'm losing my chances here. I have to do something. Así que la leche está pensando, estoy perdiendo mi oportunidad aquí, así que tengo que hacer algo. One little side point of interest. Un punto de interés. If you pay attention to the Damodar Lila, you'll see Krishna does not have a flute. Si pones atención a los lilas de Damodar, puedes ver que Krishna no tiene su flauta. There's no mention of a flute. No hay mención de la flauta. Where is his flute? ¿Dónde What está la happened to flauta? ¿Qué pasó con А где eso? его флейта? Что с ней произошло? Well, despite all the bogus paintings you'll see in India, Krishna did not have his flute growing up until after this Leela. He didn't have a flute. Y bueno, a pesar de todas estas falsas cosas que ves en India, Krishna no He tenía su had a flute, but flauta. it wasn't manifested in these Leelas. Él tenía su flauta, pero no estaba manifestada en estos lilas. It came later. Vino después. Появилась позже. After they left Gokula, they moved to Vrindavan, and then that's when. Después de que dejó Kula, se mudó a Brindavan y ahí es Когда donde они comenzó покинули a cantar Гокулу и su отправились flauta, в a tocar su Вриндаван, в тот flauta. момент он начал играть на флейте. So where was the flute? А где была флейта? It was in an unmanifested state. Así que ¿dónde estaba su flauta? Estaba en un estado no manifestado. Krishna wears a garland called Bhajayanti. Krishna se And that llamaba garland was also not yet manifested. Dayayanti y esa guirnalda también Кришна estaba также надевает manifestada. гирлянду, которая называется Виджаянти, и она также не была проявлена. So that manifested later also. Y la manifestó después You también. could say, well, what does Krishna play when he's a kid? He plays his toe. He sucks on his toe. That's what he plays. Y dices, bueno, ¿qué es lo que juega Krishna cuando es un bebé? Bueno, él juega a chuparse el dedo. Se chupa el dedo gordo del pie. He doesn't play a flute as a baby. He plays a toe. Como bebé no toca su flauta, él toca su dedo gordo del Okay, we pie. have some questions. So Tenemos algunas preguntas, así que let's see what we have. vamos a ver qué You want to tenemos. start, if you can read the Russian first. Si quieren, pueden leer el Translate it. ruso primero y luego traducirme. Харе Кришна, Харе Кришна, мои поклоны, Гурудев, давайте каждый день петь вместе здесь до Мадараштаку хотя бы по 5 минут. Харе Кришна, my obeisances, Gurudev, Mis reverencias, let's Gurudev. every day sing the Madarashtakam together here, at least for 5 minutes. Nosotros Say that again. Hare Krishna, my obeisances, Gurudev, let us sing the Madarashtakam prayers here que si podemos cantar aquí el Damodarastaka juntos Every day. todos los días por 5 minutos. Каждый день 5 минут. But I'll be at the temple singing. Estar en el templo cantando. Maybe today we can. Tal No, vez hoy it's not podemos. Kartika. Bueno, todavía no es Kartik. Kartika will be maybe next Friday. Creo que en el siguiente viernes va a ser Kartik. El siguiente viernes lo podemos hacer.
Kartik here starts like 5 days. En 5 días comienza Kartik allá. Yeah, maybe. I don't know. I'll think about it. No sé, vamos a Через 5 дней pensarlo, будет. lo va a Я pensar. подумаю. Not a bad idea. No What es do you una think? idea mala. Неплохая идея, я подумаю. Следующий вопрос. Дорогой Okay. Махатма Прабhu, это возможно Querido странный Mahatma вопрос, но я Prabhu, должен esta спросить. es de Tibet. Ответ, возможно, Esto будет не debe совсем ser una pregunta extraña, pero necesito некоторым, preguntarla. La но я pregunta по-прежнему нов que для этого. puede Когда clarificar мы algo, предлагаем ежедневно pero лампаду algunas sí или son светильник, вы honestos. сказали, Cuando что мы должны ofrecemos esa прилагать это изображение. lámpara diaria, Мы esa vela, предлагаем это dices que debemos непосредственно Кришне или ofrecerla una Радхе. foto. Вы Se lo сказали, что ofrecemos это месяц directamente a Радхи, Krishna если o я a правильно Radha. Tú понял это. dijiste que es el Спасибо. mes de Radha, si yo Dear Mahatma contesté Prabhu, correctamente this might esto. be Bien. a strange question, but I need to ask. The answer might be clear to some, but I'm still new to this. When we offer that daily lamp or candle, you said that we should offer it to a picture. Do we offer it directly to Krishna or to Radha? You said it's Radha's month, if I understood it right. Thank you. First, you offer to Guru, to Prabhupada. Se lo debemos ofrecer a Guru, a Prabhupada. Then, if you can have a picture of Mother Yasoda tying up Krishna, you can offer to that picture. Y si tienes una foto de Krishna siendo atado por Madre Yashoda, se lo puedes ofrecer a esa foto. Or if you can get a deity, sometimes not sometimes, there are deities of that are available. Y si tienes una deidad, también se lo puedes ofrecer a la deidad. Es una buena oportunidad para ofrecérselo a la deidad. Yeah. No. If you have no such picture, then you can get a picture of Radha and Krishna. Y si no tienes esa foto, puedes obtener una foto de Radha y Krishna. Puedes tener esa foto en línea. Предложите Радхе Кришне. Ну, это изображение легко раздобыть, онлайн найти просто. Yeah, I mean, yeah. Or whoever you offer to in your mind. Или кому бы в уме o a quien se lo estás ofreciendo en la mente, lo puedes ofrecer a this lila. Estas lilas. But it's the same Krishna. Pero es el mismo Whatever Krishna. form you offer to, Cualquier it's the cosa same que estás Krishna. ofreciendo es también Krishna. Кому бы вы ни предложили, это все тот же Кришна. Next, I think it's more of a Some comment. temples they have dioramas of Radha Damodar, big ones, and then you offer your candle there. Hay unos templos que tienen esa forma de Radha Damodar y ahí se lo puedes ofrecer tu vela. Okay, next question. Siguiente Did I read pregunta. just a comment, which is not a question? The next one from Alisa is a comment. Yeah, seems like. Yeah, you can summarize it. Год назад всей общиной на воскресной программе молились, чтобы у нас в храме появился. И в этом месяце он появился онлайн, в зуме. Но все программы в течение дня проходят. И ощущение, что это реально храм. Last year, with the community, we were praying on. El año pasado en nuestra comunidad estábamos orando de los problemas dominicales que teníamos aquí en el templo. And he appeared Y aquí apareció en Zoom, línea en Zoom. But all the programs are happening during the day, and the feeling is as if it's really in the temple. Can you explain that? I didn't understand it. I also didn't understand it. Es un comentario que no entendió nadie de traducción ni Maharaj ni yo. So, Alicia, you have to explain it to us. Олеся, вам нужно будет это объяснить. Next question. Прошу прощения за еще один вопрос. Siguiente pregunta dice, otra pregunta, ¿qué debería decir que es la mejor cura para prevenir el orgullo que mencionó? Yo sé que hay diferentes formas, pero que lo que has encontrado es lo más efectivo, la herramienta más efectiva para usar, siempre recordar siempre y darle todas las glorias a Krishna y vivir tan agradecidos en lugar de de ser unos sirvientes orgullosos. But what have you found to be the most effective tool to use to always remembering to give all the glory to Krishna
and live as a grateful rather than a proud servant. Yeah, I think you just answered the question. Creo que él acaba de responder su pregunta. Well, the answer is give all the glory to Krishna La respuesta es darle todas las glorias a Krishna and be grateful. y ser agradecido. So I guess you're asking how to do that. Así que creo que estás preguntando cómo hacer eso. Yeah, you Sí. know, the only way to do that is we La have to única give up forma de the hacer need. eso es renunciar a la We necesidad. have to Tenemos up the que need to renunciar a la be necesidad de ser honrados. Otherwise, you can't do that. De otra forma no lo puedes hacer. Отказаться от той нужды, чтобы нас прославляли. В противном случае через это не пройти. So I would ask everyone who Así que wants le to be honored, diría a todos que los que quieren Why do you ser need it? honrados, ¿por qué? Porque lo Я necesitan. бы спрашивал всех тех, кто нуждается в почтении, почему, зачем им это нужно? what's wrong with you? ¿Qué está de You mal need all this contigo honor. que necesitas Зачем este это honor? почтение? Our whole philosophy is to be humble. Toda nuestra filosofía es ser humilde. After hearing that 1,000 times, Y you still después want de to be honored. What's escucharlo wrong? miles de veces, Why? aún así quieres ser honrado. ¿Qué hay de malo en ti? ¿Por qué? I think the best way, La mejor forma, or one of the best ways, o una is de to las think mejores that formas es pensar. pride is one of the biggest obstacles. El orgullo es uno de los más in the way grandes between you and obstáculos Krishna. que se interponen Один en el хороший camino способ entre tú поразмыслить y таким образом, Krishna. то, что гордость является одним из самых больших препятствий, которое может стать между вами и Кришной. Just like when you have a relationship with another person, Como cuando tienes una relación con otra persona, let's say like a husband or a wife, como esposos y esposas, and they tell you something like, you know, when you say this to me, y te dice algo como, sabes, cuando dices algo, me dices, haces esto, estás lastimando mi corazón, pareciendo que es como un cuchillo que está en mi corazón y está destrozando la relación. Tienes que dejar de hacer eso. Вот то, что ты мне сейчас говоришь, это вот по сути как будто нож, это входит в сердце, это вот поистине разрушает наши отношения. Это нужно остановить. So pride is like that with Krishna. It's to Así, him, it's y like, después de this is like the escucharlo worst thing you miles de could do veces, for aún a así quieres relationship. ser honrado. Is ¿Qué take hay de malo en credit ti? ¿Por qué? Así que for el everything orgullo, that I give you. así que el orgullo es algo así para Krishna, es como querer tomar ese crédito. Гордость — это наихудшее, что вы можете сделать, потому что вы берете заслугу на себя за счет того, что я все это тебе даровал. Okay. Let's look at it a different way. Y vamos a verlo de otra forma distinta. Humility is a synonym for prema. Humildad es un sinónimo de prema. Смирение — это синоним Humility. према. Подумайте об этом. And pride is a synonym for hatred of Krishna. Y orgullo es un sinónimo de odio por Krishna. Both that we hate Krishna when we exhibiting pride is a symptom of hating Krishna, and Krishna hates pride. Both things. Y exhibir orgullo es un síntoma de odio a Krishna, y a Krishna no le gusta el orgullo. So, knowing this very clearly is really a wake-up call. Y entendiendo esto claramente es una verdadera llamada de atención. You know, sometimes amongst ourselves we don't act properly. Y a veces entre nosotros no actuamos apropiadamente. You're wrong. I'm right. Tú estás mal, yo estoy bien. You're messing everything up. Estás arruinando todo. I don't want to see you. No quiero verte. Yeah, so okay, that may be true. Maybe you are messing everything up. Puede que sea verdad, puede que no. By treating a devotee that way, you've just messed up. Pero por tratar un devoto de esa forma, lo arruinas. Probably in a bigger way than they messed up. Probablemente en una forma mayor en la que ellos lo arruinan.
Does Krishna, Krishna wants me to get the job done, but does he want me to treat other devotees like I'm God? No. Krishna quiere darme el trabajo, pero quiere que trate a los devotos como mal, no lo creo. Он не хочет, наверное, чтобы мы обращались с другими преданными, как будто я являюсь Богом. So, we need to practice humility in all our actions. Así que necesitamos practicar humildad en nuestras acciones. Because that's what pleases Krishna and that's what gets us closer to Krishna. Porque eso es lo que complace a Krishna y lo que nos acerca más a Krishna. Приводит нас ближе к нему. Now, if we're really devotees, really Krishna bhaktas, Ahora, si somos de verdaderamente devotos bhaktas, todo lo que necesitamos escuchar es Krishna no está complacido con esta actividad, con esta acción. Y es todo lo que debemos de saber porque queremos complacer a Krishna. Следующую фразу, то, что Кришне не нравится вот эта деятельность. И только мы это слышим, мы сразу от этой деятельности отказываемся. Это должно быть достаточно для нас. At least in theory, that's all we should need to hear. Por lo menos en teoría es todo lo que deberíamos siempre escuchar. Было достаточно для исполнения. But just try to remember. Solo trata de recordar. Pride is pretty disgusting to Krishna. El orgullo. It's a major boulder between us and Krishna. It's just blocking the relationship. El orgullo es un gran obstáculo entre nosotros y Krishna y destruye la relación con él. Next question. Следующий вопрос от Сатьярупы Давидаси. Una Krishna de Satyarupa, pregunta de Satyarupa. Gurudev, escuché que en el Bhagavatam que Krishna está de acuerdo a ser atado porque Radharani le da a la madre Yashoda su pelo para amarrar a Krishna. ¿Podrías dar otra versión de la historia, versión de la historia? I heard in the Bhagavatam class that Krishna agreed to be tied because Radharani gave Mother Yashoda her hair tie to tie Krishna. Could that be another version of the story? Another millennium, maybe it happened that way. En el otro milenio tal vez pasó de esa forma. Sometimes I give a class on, people. Algunas veces yo doy clases. Different countries, different temples will ask me to give a class on the same topic I've given before, but I give it a little differently, just for variety. Y personas de diferentes países me piden dar la misma clase y yo la doy diferente, un poco diferente, porque son diferentes, por diferente variedad. So sometimes in Lila, Krishna feels like, well, let's do it a little differently this time. Y a veces en los lilas, Krishna quiere hacerlo, piensa, vamos a hacerlo un poquito diferente ahora. Así que es posible, un poquito de variedad. The other possibilities, my memory is unclear, or the person who explained the story the other way got it mixed up. I mean, that's also possible. Y la otra posibilidad es que mi mente no está clara. Другая возможность это то, что моя память недостаточно ясная, или тот человек, который объяснял историю с другой точки зрения, может быть, он что-то перепутал. What 2 miles of ropes could not do, one hair tie did. That's quite a message. 2 millas, 3 kilómetros de hilo, de lazo no pueden hacer lo que un pelo es como el largo de un pelo, ¿no? What my sannyasi godbrothers could not do in London, my young grihasta couples did. So como Prabhupada didn't do much in London, and one hair tie created startled. Hare Krishna startles London. We started London with a hair tie. Como Prabhupada dijo, ¿no? Mis miles de discípulos en Occidente no pudieron hacer que mis discípulos grisastas hicieron en Europa, ¿no? Invadieron Londres con el Mahatma Hare Krishna. Веревочка для волос, она это исполнила. И вот потом, как писали в газетах, то, что Харе Кришна ошеломила Лондон. Next question. Харе Кришна, большое спасибо, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, откуда же к нам приходит любовь к Кришне? Hare Krishna, thank you so much, Guru Maharaj. Please tell us, from where does the love for Krishna come from?
Pregunta, ¿de dónde viene el amor de It Krishna? comes from two places. Viene de dos lugares. Well, actually one, but Bueno, de hecho I'll say uno, two. pero voy a decir dos. It's already there, Ya está ahí, but by contact with the spiritual energy, it becomes activated, purified. pero con el contacto con la energía espiritual se vuelve activado, se So then more purifica. specifically, we could say it comes from sadhana and service. Pero específicamente viene de sadhana y servicio. But it's not essentially coming from outside of you, because that's the nature of you as a jiva. That's your nature. Love is your nature. Pero esencialmente no viene de afuera de nosotros, no viene de afuera porque está dentro de el alma. Special features, added accessories on that love, but essentially it's within you. Pero el Señor Chaitanya te puede dar ciertas características de este amor, pero esencialmente está dentro de ti. Which is such a beautiful reality, because it's not a sectarian religion. Prema is the nature of pure consciousness. Así que es algo muy hermoso porque no es algo de una religión como corta, sino que el prema está en todo. Es el grado de conciencia. El prema es la reflexión del grado de conciencia. Nosotros estamos en nuestra propia esencia. Pure love. En nuestra pura esencia somos amor puro. So that when we purify our consciousness, that's what we experience. Así que si purificamos nuestra conciencia es lo que estamos experimentando. So we are all pure devotees, almost. Así que todos somos devotos puros, casi estamos en el camino. Getting nearer. Nos estamos acercando. But another way of putting it is we are already pure devotees. Pero solo somos devotos puros, pero estamos en el camino. Solo necesitamos un poquito de esas cosas, unas cosas pocas para mover este bhakti puro, para hacer que aparezca. That thought has always inspired me a lot. Y ese pensamiento siempre me inspira mucho. You know that feeling where you feel like, I'm really a devotee at heart. I don't know if I'll ever be pure. Y ese pensamiento de, bueno, ser un devoto es difícil, no sé si realmente lograré ser puro. At heart, we are pure devotees. Y en el corazón ya somos devotos puros. One time Prabhupada said, Indians, you just scratch their heart a little bit, scratch underneath, you'll find Krishna. It's just there under the surface. Alguna vez Prabhupada dijo que nosotros ya somos devotos puros, solo tenemos que raspar la superficie. So we could say the same thing for Westerners, except we have to do more scratching. Así que tenemos que decir lo mismo para los occidentales, sino que tenemos que buscar un poco más. Keep scratching, Krishna's under there. Y pues si seguimos buscando, Krishna está ahí. So one thing is that if you're executing Krishna consciousness well, you're doing your service and sadhana well, then you don't have to worry, the love will manifest. Así que una cosa es que si estamos ejecutando servicio devocional bien, vamos a tener hacer nuestro sadhana de nuestra forma correcta y todo va a venir, todo se va a arreglar. Y alguien va a decirnos, bueno, ¿qué tal si necesitas hacer esto para tener amor? Si lo necesitas, Krishna te va a dar la habilidad para hacerlo o darte lo que necesitas para tener la práctica correcta. Y eso te lo va a dar él. Ответ в том, что если это вам по-настоящему нужно будет, Кришна, он все это организует и даст вам возможность, учителей, все, что нужно для того, чтобы вы это исполнили и получили любовь.
Okay. Next question. Siguiente pregunta. Question from Nadia. De Nadia. Вопрос от Нади. ¿Cómo puedo ofrecer Как mi я могу amor si no предложить tengo свою ninguno? любовь, ¿Cómo если у puedo меня ofrecer вообще solo нет? una acción? Могу ли я предложить только действия? How can I Solo offer puedo my ofrecer love una acción. if I don't have any? I can offer only an action. You can offer an action with pure motive. Ofreces una acción con un motivo puro. You can offer an action to please Krishna, to please Prabhupada. Una acción para complacer a Krishna, para complacer a This Prabhupada. question was asked to Prabhupada. Esta pregunta se le hace eso a What does love Prabhupada. mean? And Prabhupada said, Significa amor. Y follow the Prabhupada vows you made at initiation. seguir los That's votos love. que hiciste en la iniciación, ese es amor. Прабхупаде задавали подобный вопрос, и когда у него спросили, что же значит любовь, Прабхупада ответил: исполняйте обеты, которые вы дали на инициации. Это любовь. So let's say a man and women are living Que together. un hombre y una and they mujer kind están viviendo of juntos, lost their affection for one perdieron el another. afecto por uno o el But the otro. manifestation of the La love will be that they manifestación stay del together, amor es keep que the family permanecen together, juntos, que mantienen la and work familia together. juntos y So it's maybe trabajan not a juntas. high level of Tal love, vez so no es un love gran can, elevado de it amor, can come in pero different packages. puede venir en Как, например, diferentes мужчина и paquetes el женщина, amor. муж и жена живут вместе, и, например, они уже потеряли чувства, но проявлением любви будет то, что они по-прежнему сохраняют семью, поддерживают отношения. Конечно, это не самое высокое проявление этой любви, но тем не менее. A symptom of Arjuna's love, before you could say he had full love, was that he did what Krishna wanted him to do. Un síntoma del amor de Arjuna, es que hizo lo que Krishna le pidió que hiciera. Полная любовь — это то, что он исполнял, то, что Кришна хотел от него. So everywhere we're said, do this with love, do this with devotion. So it doesn't necessarily always mean prema. It can mean Así que siempre que decimos, do it with dedication, steadiness, faith, etc. Siempre que decimos hazlo como amor, no estamos diciendo solo eso, sino hazlo con dedicación, con afijo. Entonces de esa manera eso está demostrando para llegar a esto, para demostrar ese estado de prema. С чувством, с просвещением себя, отдать себя. Выполнить это серьезно. Okay, Maxim has a question. Maxim tiene una pregunta. Вопрос от Максима. Иногда мы слышим о различных благах. Habemos escuchando acerca de muchos beneficios de los varios, de los ayunos y las austeridades en Ekadasi y otros días. Uno piensa cómo ver, sentir realmente esos frutos. Por ejemplo, 10 generaciones de ancestros son liberados de todos los pecados, y todos sus pecados están, se terminan, pero el karma continúa. Question from Maxim. Sometimes hearing about so many benefits of various fasts and austerities and other days, one thinks how to feel really these fruits. For example, 10 generations of ancestors are liberated or all sins are burned, but karma continues to come. A lot of these are just to show the power of the austerity, to attract more materialistic minded people to do it. And then they'll get the spiritual benefit. Algunos de estos son para mostrar el poder de la austeridad y atraer a personas que tienen una mentalidad más materialista. Like you chant Hare Krishna, you'll get love of Krishna, and as a byproduct, you'll become free from sins. Cantas Hare Krishna, obtienes amor de Krishna y como su producto, pues te liberas de los pecados. Также заодно избавитесь от греха, то есть это просто заодно идет. So that can encourage more materialistic people. Así que eso puede motivar a las personas más materialistas a cantar. That's not really so much for us. Pero realmente no es mucho para nosotros. But it still shows. For us, we're more concerned, obviously, with the spiritual benefits that Kartika offer. Para nosotros no estamos más preocupados referente a los beneficios del mes de Kartika. So, there's a lot of shlokas about you do Ekadashi and, this will happen and that will happen. And that's not
It's not what motivates us to do Ekadasi. Hay muchos shlokas que mencionan, bueno, si tú haces Ekadasi, esto va a pasar, eso va a pasar, y realmente no es lo que nos motiva en Ekadasi. We're motivated by the spiritual benefits. Estamos motivados por los beneficios espirituales. So we're gonna have to save the questions for next week. Así que vamos a guardar las preguntas para la siguiente semana. Nadia, you can do that? Nadia, ¿puedes hacer eso? Надя, можете это сделать? I'm using my phone, Maharaj. I will ask Vera to save the questions. Матаджи Вера, сохраните, пожалуйста, вопросы. Okay.